La elegante hacienda Las Moras, ubicada en las afueras de Cuernavaca, resplandecía bajo el sol de la tarde. Flores de bugambilias y jacarandas decoraban cada rincón, mientras los invitados de la alta sociedad mexicana conversaban animadamente. Verónica Montero, de 28 años, contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido blanco de diseñador acentuaba su figura esbelta y su vientre, que apenas comenzaba a mostrar los signos de sus 3 meses de embarazo. ¿Estás lista, hija?, preguntó Raúl Montero, su padre, un respetado médico de Ciudad de México. Sus ojos reflejaban orgullo, pero también una sombra de preocupación. Sí, papá, respondió Verónica, ajustándose el velo. Hoy comienza mi nueva vida. El romance entre Verónica y Luis Alvarado Rivera había sido vertiginoso. Ella, una talentosa arquitecta de clase media. Él, heredero de una de las fortunas más grandes del país, vinculada a desarrollos inmobiliarios y varios negocios en Polanco y la Riviera Maya. Se habían conocido apenas 8 meses atrás en una gala benéfica en Bellas Artes, y la química fue instantánea. 3 meses después, Luis le propuso matrimonio en un lujoso restaurante de Reforma, y poco después descubrieron que esperaban su primer hijo. La ceremonia transcurrió como un sueño. El juez pronunció las palabras finales, y los novios sellaron su unión con un beso, mientras los aplausos inundaban la hacienda. La recepción comenzó con un vals, seguido de una cena exquisita de 5 tiempos, preparada por un chef reconocido. Cerca de la medianoche, Verónica notó un cambio sutil en el comportamiento de Luis. Lo vio apartarse para atender llamadas, con el rostro tenso. Cuando intentó acercarse, él sonrió forzadamente y le ofreció otra copa de champán. «Es nuestra boda, Luis». «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada, mi amor. Cosas del trabajo, ya sabes cómo es», respondió él acariciándole la mejilla. «Vamos, tus amigas te están buscando para el ramo». La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Cuando los últimos invitados se retiraron, Verónica se dirigió a la suite nupcial, ubicada en el 2.º piso de la hacienda. Al subir las escaleras de cantera, escuchó a Luis discutiendo acaloradamente por teléfono en una habitación cercana. «Te dije que lo resolvieras antes de la boda. ¿Tienes idea de lo que está en juego?». La voz de Luis sonaba irreconocible, cargada de una frialdad que Verónica jamás había percibido. Impulsada por la curiosidad y la preocupación, Verónica se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. Luis paseaba nerviosamente por la habitación, con el rostro desfigurado por la ira. «Si la fiscalía obtiene esos documentos, todo se acaba», continuó él. «Encárgate de Silva. Ya sabes cómo». Verónica retrocedió instintivamente, haciendo crujir una tabla del piso. Luis se giró bruscamente. «Te llamo después», dijo secamente antes de colgar. Su expresión cambió al ver a Verónica. «¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando?». «Acabo de llegar», mintió ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Te estaba buscando. Es nuestra noche de bodas». Luis se acercó lentamente, estudiándola con una mirada penetrante que Verónica no reconocía. «Claro, mi amor», dijo finalmente, sonriendo con una calidez que no llegaba a sus ojos. «Vamos a nuestra habitación». Esa noche, mientras Luis dormía, Verónica permaneció despierta, contemplando el techo. Una sensación de inquietud se había instalado en su pecho. ¿Quién era realmente el hombre con el que acababa de casarse? Los días siguientes a la boda transcurrieron en una aparente normalidad. La pareja se instaló en la lujosa mansión de Luis en Lomas de Chapultepec, y Verónica intentó adaptarse a su nueva vida como esposa de uno de los hombres más influyentes de México. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza con vista al jardín, Verónica mencionó casualmente que había encontrado una carpeta con documentos en el estudio. «Estaba buscando mis planos para el proyecto de restauración del centro histórico», explicó ella, observando con atención la reacción de Luis. «Había unos papeles con el nombre de Silva. ¿Es el mismo Silva del que hablabas la noche de la boda?». Luis dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Sus nudillos se tornaron blancos mientras aferraba el borde de la mesa. «¿Estuviste hurgando en mis cosas?», preguntó con voz controlada, aunque sus ojos delataban su furia. «No, Luis. Como te dije, buscaba mis planos y...». «No mientas», estalló él, levantándose de golpe. «¿Qué más viste? ¿Qué más sabes?». Verónica retrocedió instintivamente, protegiendo su vientre con las manos. «Nada, te lo juro.
Solo vi el nombre y recordé que lo mencionaste aquella noche. Luis respiró profundamente, intentando calmarse. Se pasó una mano por el cabello y forzó una sonrisa. Perdóname, mi amor. El estrés del trabajo. Ya sabes cómo se ponen las cosas con estos nuevos proyectos en Quintana Roo. Esa misma tarde, Verónica recibió una llamada de su mejor amiga, Elena Durán, periodista del diario El Universal. Vero, ¿has visto las noticias? Encontraron muerto a Francisco Silva, el fiscal anticorrupción. Aparentemente se suicidó, pero hay algo raro. Estaba investigando a varios empresarios por lavado de dinero. Verónica sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cuándo ocurrió? Anoche. Lo encontraron en su departamento en La Condesa. Dicen que dejó una carta, pero su familia asegura que él no estaba deprimido. Después de colgar, Verónica se dirigió temblorosa al estudio de Luis. Necesitaba encontrar esos documentos nuevamente, entender qué estaba pasando. Pero al llegar, descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Esa noche, durante la cena de gala por el aniversario de la empresa Alvarado Construcciones, Verónica observaba a Luis interactuar con políticos y empresarios. Su esposo era el centro de atención, carismático y confiado como siempre. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad si tenía algo que ver con la muerte del fiscal? Cerca de la medianoche, Verónica se excusó para ir al tocador. En realidad, se dirigió al despacho privado de Luis en el segundo piso del lujoso hotel. Usando la llave maestra que había tomado discretamente del llavero del mayordomo, entró en la habitación y comenzó a revisar los documentos sobre el escritorio. Entre los papeles, encontró un folder marcado como Operación Riviera. Dentro había informes financieros, fotografías del fiscal Silva reunido con informantes y un memorando detallado sobre cómo desviar fondos de inversores extranjeros a través de empresas fantasma en Belice. Sabía que eras curiosa, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Verónica se sobresaltó. Luis estaba en la puerta, con una expresión indescifrable. ¿Qué es todo esto, Luis? ¿Qué tiene que ver contigo la muerte del fiscal Silva?, preguntó ella, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Luis cerró la puerta con llave y avanzó lentamente. Eres inteligente, Verónica, demasiado para tu propio bien. ¿Tuviste algo que ver con su muerte?, insistió ella, retrocediendo hacia las escaleras de servicio. No seas ridícula, respondió él, aunque su mirada decía lo contrario. Silva metió la nariz donde no debía. Algunos negocios requieren discreción. Dios mío, Luis, estás hablando de un hombre que fue asesinado. ¡Cállate!, rugió él, agarrándola bruscamente del brazo. No sabes de lo que hablas. Esos documentos son confidenciales. ¿Tienes idea de lo que podría pasar si alguien más los ve? Me estás lastimando, gimió Verónica intentando zafarse. Por favor, Luis, estoy embarazada. Nuestro bebé. Por un instante, algo similar al remordimiento cruzó el rostro de Luis, pero rápidamente fue reemplazado por una determinación fría. Dame esos papeles, Verónica, ahora. No, respondió ella con firmeza inesperada. Voy a llevarlos a las autoridades. Lo que estás haciendo es ilegal. Luis soltó una carcajada seca. ¿Las autoridades? La mitad de ellos están en mi nómina, nadie te creerá. En ese momento, se escucharon voces acercándose por el pasillo. Alguien intentó abrir la puerta. «Luis, ¿estás ahí?». Era la voz de Javier Méndez, socio principal de Luis. Aprovechando la distracción, Verónica se zafó y corrió hacia las escaleras de servicio, aferrando los documentos contra su pecho. Luis la siguió, alcanzándola en el primer descanso. «Dame eso», exigió, tratando de arrebatarle los papeles. «No, suéltame», gritó Verónica, luchando por mantener el equilibrio en los estrechos escalones. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta para Verónica. La expresión de Luis cambió, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Sus manos, que intentaban quitarle los documentos, se movieron hacia sus hombros. «Lo siento, Verónica», murmuró, y con un empujón deliberado la lanzó escaleras abajo. Verónica sintió el vacío bajo sus pies, luego el impacto brutal contra los escalones de mármol. Rodó sin control, golpeándose la cabeza y el vientre repetidamente. Cuando finalmente se detuvo al pie de la escalera, un dolor agudo se extendía por todo su cuerpo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Luis descendiendo tranquilamente, recogiendo los documentos esparcidos y sacando su teléfono para hacer una llamada. El pitido constante de las máquinas
fue lo primero que Verónica percibió al recuperar la conciencia. Intentó moverse, pero un dolor punzante en todo el cuerpo la inmovilizó. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz fluorescente de lo que parecía ser una habitación de hospital. «¡Está despertando!», exclamó una voz familiar. Era Elena, su amiga periodista, quien se acercó rápidamente a la cama. «Vero, ¿puedes oírme?». Verónica intentó hablar, pero tenía la garganta seca y adolorida. Elena le acercó un vaso de agua con una pajilla. ¿Dónde estoy?», logró articular finalmente. «En el Hospital Ángeles de Pedregal. Llevas 3 días inconsciente», respondió Elena, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio. «Tuviste una caída terrible». Los recuerdos regresaron como fragmentos de una pesadilla. Los documentos, la discusión con Luis, sus manos empujándola deliberadamente. De pronto, un pensamiento aterrador la golpeó. «¡Mi bebé!», exclamó, llevándose instintivamente las manos al vientre. El silencio de Elena y su mirada esquiva fueron suficiente respuesta. Verónica sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Lo siento mucho, Vero», susurró Elena finalmente, tomando su mano. «Los médicos hicieron todo lo posible, pero el trauma fue demasiado severo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Verónica, mientras un dolor indescriptible se apoderaba de ella. No solo había perdido a su hijo, sino que había descubierto que el hombre que amaba era un monstruo capaz de arrebatarle lo más preciado. «Fue Luis», dijo entre sollozos. «Él me empujó. No fue un accidente». Elena se tensó visiblemente. «Verónica, tienes que saber algo. Luis ha estado aquí todos los días, devastado. Él dice que te encontró después de la caída, que resbalaste accidentalmente». «¿Qué? ¡Eso es mentira!», exclamó Verónica, intentando incorporarse pese al dolor. «Él me empujó porque descubrí documentos que lo vinculan con la muerte del fiscal Silva». «Cálmate, por favor», pidió Elena, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Te creo, pero debes saber que Luis ha dado una versión completamente diferente. Dice que has estado inestable emocionalmente, que los médicos te habían recetado tranquilizantes durante el embarazo y que quizás estabas confundida esa noche». «¿Inestable? Eso es absurdo», protestó Verónica. «Nunca he tomado tranquilizantes. Mi padre es médico, él puede confirmarlo». Elena bajó la mirada. «Tu padre, él parece respaldar la versión de Luis. De hecho, ha firmado un informe médico donde consta que te había prescrito ansiolíticos». Verónica se quedó sin aliento. Su propio padre conspirando contra ella. Nada tenía sentido. En ese momento la puerta se abrió y Luis entró, acompañado por el doctor Raúl Montero. Ambos lucían preocupados y exhaustos, pero Verónica pudo detectar algo más en sus ojos. «¿Culpa? ¿Miedo? Mi amor, por fin despertaste», exclamó Luis acercándose para besarla en la frente. Verónica se apartó instintivamente. «Los médicos dicen que te recuperarás completamente. Aléjate de mí», siseó Verónica, con una mirada cargada de odio. «Sé lo que hiciste, me empujaste, mataste a nuestro bebé». Un silencio tenso invadió la habitación. Luis intercambió una mirada con el doctor Montero, quien suspiró profundamente. «Hija, estás confundida», intervino su padre con tono profesional. «El trauma y la medicación pueden causar confusión y falsos recuerdos». «¿Qué medicación? Nunca he tomado nada durante el embarazo», protestó Verónica, mirando incrédula a su padre. «¿Por qué estás mintiendo, papá? ¿Qué te hizo Luis?». El doctor Montero palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Verónica, por favor, necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila». Luis se acercó a la cama nuevamente. «Mi amor, todos estamos destrozados por la pérdida de nuestro hijo, pero te prometo que superaremos esto juntos». Mientras hablaba, Luis presionó disimuladamente el botón para llamar a la enfermera. Segundos después, una mujer de mediana edad entró con una jeringa preparada. «Es hora de su medicación, señora Alvarado», anunció la enfermera. «No, no necesito ninguna medicación», protestó Verónica, intentando incorporarse. El dolor punzante en sus costillas la hizo gemir. «Es solo para ayudarte a descansar», explicó su padre con voz suave, mientras sostenía su brazo para que la enfermera administrara la inyección. «Por favor», suplicó Verónica, mirando a Elena con desesperación. «Ayúdame. No dejes que me hagan esto».
Elena parecía dividida entre la lealtad a su amiga y la autoridad de los médicos presentes. Finalmente, se acercó a Verónica y susurró: «Te ayudaré, te lo prometo, pero ahora descansa». Mientras el sedante comenzaba a hacer efecto, Verónica luchaba por mantener la conciencia. Vio a Luis y a su padre conversando en voz baja cerca de la puerta y a Elena tomando discretamente notas en su teléfono. «Investigaré todo», fueron las últimas palabras que escuchó de su amiga antes de sumergirse nuevamente en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron como una nebulosa para Verónica. Constantemente sedada, apenas podía distinguir entre la realidad y las pesadillas que la atormentaban. En sus momentos de lucidez, escuchaba fragmentos de conversaciones que confirmaban sus sospechas. La estaban manteniendo medicada para controlarla. Una noche, mientras la enfermera de turno se había ausentado momentáneamente, Verónica logró mantenerse despierta lo suficiente para ver a Elena deslizarse silenciosamente en su habitación. «Vero, ¿puedes oírme?», susurró Elena, acercándose a la cama. Verónica asintió débilmente. «He estado investigando», continuó Elena, revisando nerviosamente la puerta. «Tenías razón sobre los documentos. Luis está involucrado en un esquema de lavado de dinero masivo a través de sus desarrollos turísticos en la Riviera Maya. El fiscal Silva descubrió la operación y estaba a punto de presentar cargos». «Mi padre», murmuró Verónica con dificultad. «¿Por qué está ayudando a Luis?». Elena sacó su teléfono y le mostró una fotografía. «Tu padre tiene una deuda de juego enorme con gente peligrosa. Luis la pagó a cambio de su cooperación. Además, la clínica privada de tu padre recibe donaciones sustanciales de las empresas de Luis». Todo comenzaba a tener sentido. Su padre siempre había tenido problemas con el juego, aunque la familia fingía ignorarlo, y el repentino éxito de su clínica en los últimos años. Verónica se sintió traicionada hasta la médula. «Tengo que salir de aquí», dijo con renovada determinación. «Me van a matar, Elena. O peor, me mantendrán drogada para siempre». «Lo sé», respondió Elena, sacando un pequeño bolso de su chaqueta. «Por eso vine, traje ropa y dinero. La guardia cambia en 10 minutos y el guardia de seguridad del pasillo este me debe un favor». Con gran esfuerzo y el apoyo de Elena, Verónica logró vestirse. Cada movimiento era una agonía para sus costillas fracturadas, pero el miedo y la determinación la impulsaban a continuar. «¿A dónde iré?», preguntó Verónica mientras Elena la ayudaba a ponerse una gorra y lentes oscuros como disfraz básico. «A casa de mi tía en Coyoacán. Nadie te buscará allí. Además, es abogada. Puede ayudarnos a preparar una denuncia formal». El plan funcionó con precisión. Aprovechando el cambio de guardia y utilizando una salida de servicio, lograron llegar al estacionamiento donde las esperaba el auto de Elena. Durante las siguientes 2 semanas, Verónica se recuperó físicamente en el refugio que le proporcionó la tía de Elena, mientras trabajaban meticulosamente en su caso. Elena había logrado obtener copias de algunos de los documentos comprometedores gracias a un contacto en la oficina de Luis, y la tía de Elena, Magdalena Torres, una respetada abogada especializada en derechos humanos, preparó una denuncia exhaustiva. «No será fácil, Verónica», advirtió Magdalena una noche, mientras revisaban la estrategia. «Luis tiene conexiones poderosas. Ya ha presentado un informe policial diciendo que has desaparecido en un estado mental inestable y peligroso. Están tratando de desacreditarte antes de que hables». «No me importa», respondió Verónica con firmeza. «No permitiré que se salga con la suya. Le arrebató la vida a nuestro hijo y casi me mata a mí también. Y el fiscal Silva, su familia merece justicia». El día que presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Verónica sabía que estaba arriesgando todo. Elena había coordinado con varios medios de comunicación para que cubrieran la historia, garantizando que el caso recibiera atención pública y dificultando un encubrimiento. La reacción fue inmediata. Luis apareció en todos los noticieros, presentándose como un esposo preocupado, cuya frágil esposa, traumatizada por la pérdida de su hijo, había desarrollado delirios persecutorios. El doctor Montero respaldó esta versión, añadiendo credibilidad médica a las acusaciones de inestabilidad mental. Sin embargo, el plan de Verónica dio un giro inesperado cuando Javier Méndez, socio principal de Luis y testigo del incidente en las escaleras, se presentó voluntariamente ante la fiscalía.
No puedo seguir con esto en mi conciencia, declaró Méndez ante las cámaras. Vi a Luis Alvarado empujar deliberadamente a su esposa por las escaleras aquella noche. Después me pidió que mintiera, que dijera que había sido un accidente. Me amenazó con arruinar mi carrera si hablaba. Esta declaración provocó un terremoto mediático. Otros testigos comenzaron a aparecer, empleados de la empresa, que habían presenciado comportamientos violentos de Luis, asistentes que habían sido obligados a falsificar documentos, e incluso la secretaria del fiscal Silva, quien tenía pruebas de las amenazas que su jefe había recibido antes de su muerte. Una tarde, mientras Verónica se preparaba para una entrevista exclusiva con un importante noticiero nacional, recibió una visita inesperada. Su padre, el doctor Montero, estaba en la sala de espera de la oficina de Magdalena Torres. 5 minutos, pidió con voz quebrada. Solo necesito 5 minutos con mi hija. Contra el consejo de Magdalena, Verónica accedió a verlo. Su padre había envejecido 10 años en pocas semanas. Con los hombros caídos y los ojos enrojecidos, apenas podía sostener la mirada de su hija. «Lo siento», fueron sus primeras palabras. «No hay excusa para lo que hice. Me dejé manipular por mi debilidad y te fallé cuando más me necesitabas». «¿Por qué, papá?», preguntó Verónica, manteniendo la distancia emocional que ahora sentía necesaria. «¿Cómo pudiste elegir protegerlo a él en lugar de a mí?» «El juego», confesó él, pasándose una mano temblorosa por el rostro. «Me metí en problemas graves. Debía millones a gente peligrosa. Luis lo descubrió y me ofreció una salida. Pagó mis deudas, financió la expansión de la clínica. Me convertí en su marioneta». Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está mi declaración completa. He confesado todo a la fiscalía esta mañana. Probablemente iré a prisión, pero es lo justo». Verónica observó a su padre, este hombre que siempre había admirado y que ahora veía completamente desmoronado por sus propias decisiones. Una parte de ella quería abrazarlo, decirle que lo perdonaba. Otra parte, sin embargo, recordaba las inyecciones de sedantes, las mentiras, la traición en su momento más vulnerable. «Espero que algún día puedas perdonarme», murmuró él, levantándose para marcharse. «Estoy orgulloso de tu valentía, hija. Siempre lo he estado». Después de que su padre se marchara, Verónica se tomó unos momentos para recomponerse. Luego, con la cabeza alta, entró al estudio donde la esperaban las cámaras para contar su historia al mundo. 2 meses después, en un histórico fallo judicial, Luis Alvarado Rivera fue condenado por intento de homicidio, obstrucción de la justicia y diversos delitos financieros. Las pruebas presentadas por Verónica y los testigos que finalmente se atrevieron a hablar fueron abrumadoras. En un día lluvioso de noviembre, Verónica visitó el pequeño memorial que había creado en el jardín de su nueva casa en la colonia Roma para el hijo que nunca llegó a conocer. Mientras colocaba flores frescas junto a la pequeña placa conmemorativa, sintió una extraña mezcla de paz y determinación. Su historia había inspirado a otras mujeres a denunciar abusos, y la fundación que había creado con la indemnización del juicio ya estaba ayudando a víctimas de violencia doméstica en todo México. «Tu vida fue breve», susurró al pequeño memorial, «pero tu legado será eterno». Elena la esperaba en el porche, con una carpeta de documentos para la nueva iniciativa legislativa que estaban impulsando juntas. La vida continuaba, y aunque las cicatrices nunca desaparecerían completamente, Verónica había encontrado un propósito en su dolor. La verdad había tenido un precio altísimo, pero la libertad que vino con ella era invaluable.